Cuando mi hijo Alejandro me dijo que esperaba que me muriera de hambre después de haber robado los $4.700.000 de la herencia de mi difunta esposa, no sabía que yo tenía los documentos originales en mi caja fuerte, los cuales probaban que él había falsificado la firma de su madre. Lo que hizo a continuación fue tan cruel, que decidí borrarlo de mi vida para siempre. Antes de continuar, por favor suscríbete a Historias de Venganza de Guillermo. Activa las notificaciones porque tenemos nuevas historias todos los días. Deja un me gusta y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me llamo Roberto Castillo. Tengo 68 años, y hasta hace 6 meses, pensaba que conocía a mi hijo Alejandro desde hacía 42 años. Creía haber criado a un hombre honorable y trabajador, que respetaba los valores que su madre Elena y yo le habíamos enseñado. Estaba muy equivocado. Todo comenzó el martes 15 de marzo de 2024, exactamente 8 meses después del funeral de mi querida esposa Elena. Ese día, que cambió mi vida para siempre, Alejandro llegó a mi casa en la gran ciudad, en nuestro exclusivo vecindario, con una sonrisa que ahora reconozco como la de un depredador. «Papá, necesitamos hablar sobre la herencia de mamá», dijo, sentándose en el sofá donde Elena solía leer sus novelas románticas. Sus palabras sonaron extrañamente formales, casi ensayadas. Debí haberme dado cuenta entonces. Alejandro sacó una carpeta de color beige y la colocó sobre la mesita de centro. He estado revisando todos los papeles con mi abogado, y resulta que mamá dejó todo claro en su testamento. La casa del lago, las acciones de la empresa y los $4.700.000 en las cuentas de ahorro. Todo está a mi nombre. El mundo se detuvo por un momento. Elena y yo habíamos hablado de nuestros testamentos muchas veces. Ella siempre fue muy clara. Quería que yo heredara todo. Y, después de que yo falleciera, Alejandro recibiría la herencia. Era una decisión lógica, considerando que yo era mayor y necesitaría los recursos para mis últimos años. Alejandro, eso no puede ser correcto, dije, sintiendo un extraño escalofrío recorrer mi espalda. Tu madre y yo acordamos que yo heredaría sus bienes y usted los recibiría después de que yo falleciera. La expresión de Alejandro cambió al instante. La máscara del hijo preocupado desapareció, revelando algo que me heló la sangre. Papá, no se confunda por su edad avanzada. Aquí están los documentos oficiales, firmados por mamá y certificados por el notario, el licenciado Martínez. Todo está en orden. Tomé los documentos con manos temblorosas. En efecto, ahí estaba la firma de Elena, aparentemente auténtica, dejando toda su fortuna directamente a Alejandro. Pero algo no cuadraba. Conocía la letra de mi esposa como la palma de mi mano después de 45 años de matrimonio. Y aunque la firma se parecía a la suya, había algo diferente. Necesito tiempo para procesar esto, murmuré, sintiendo que la habitación giraba a mi alrededor. No hay nada que procesar. Papá, ya he iniciado todos los trámites legales. El dinero ya se está transfiriendo a mi cuenta. La casa del lago también. Alejandro se puso de pie, alisándose la camisa con una arrogancia que nunca antes había visto en él. Considere esto como un adelanto de su herencia. De todos modos, todo habría sido para mí eventualmente. Fue entonces cuando dije algo que cambiaría nuestra relación para siempre. Alejandro, si esto es real, respetaré los deseos de su madre. Pero si descubro que hay algo irregular en estos documentos, las consecuencias serán severas. Mi hijo se rió. Una risa fría y calculadora que me atravesó como una daga. Consecuencias de un anciano que ni siquiera recuerda dónde puso las llaves del coche. Papá, acepte la realidad. Mamá era más inteligente que usted, y sabía que yo cuidaría mejor de su dinero. Su madre me amaba, Alejandro. Ella nunca habría hecho algo así sin consultarme. ¿La amaba usted? Alejandro se acercó a mí, y por primera vez en mi vida, sentí miedo de mi propio hijo, porque si realmente la amaba, respetaría sus últimos deseos en lugar de cuestionar su decisión. Esa noche, después de que Alejandro se fuera con una sonrisa triunfal, me senté en el estudio que había compartido con Elena durante tantos años. Sus fotografías me miraban desde cada rincón, y casi podía escuchar su dulce voz diciéndome: «Roberto, algo no está bien». Durante los días siguientes, Alejandro comenzó a hacer cambios dramáticos en su estilo de vida. De repente, tenía un coche nuevo de lujo, un sedán importado de alta gama,
Había alquilado un apartamento de lujo en el centro y publicaba fotos en las redes sociales de cenas en los restaurantes más caros de la ciudad. Cada vez que lo veía, un pedazo de mi corazón se rompía un poco más. No por el dinero, sino porque estaba descubriendo quién era realmente mi hijo. El viernes 8 de abril, 3 semanas después de esa conversación que cambió mi vida, Alejandro vino a visitarme nuevamente. Esta vez, no vino solo para informarme, vino para humillarme. Papá, he estado pensando en su situación, dijo, examinando las fotografías familiares como si fueran mercancía en una tienda de segunda mano. Creo que debería considerar mudarse a un lugar más apropiado para su edad y sus nuevas circunstancias económicas. Esta es mi casa. Alejandro, viví aquí con su madre. Todos nuestros recuerdos están aquí. Los recuerdos no pagan las facturas. Papá. Y considerando que ahora usted depende únicamente de su pensión, Alejandro hizo una pausa dramática, saboreando cada palabra que estaba a punto de decir. Bueno, digamos que mantener esta casa tan grande va a ser complicado. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. No la tristeza que había sentido durante semanas, sino una ira fría y calculadora que nunca antes había experimentado. ¿Sabe qué, Alejandro? Dije, levantándome lentamente de mi sillón. Su madre estaría muy orgullosa de ver en lo que se ha convertido. Mi sarcasmo pareció divertirle. Oh, estoy seguro de que lo estaría, después de todo. Ella fue quien decidió dejármelo todo a mí. Sí, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Estoy seguro de que eso es exactamente lo que ella hubiera querido. Esa noche, mientras Alejandro celebraba su herencia en algún club nocturno del centro, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Fui a mi estudio y abrí la caja fuerte que Elena y yo habíamos instalado hace años. Adentro, cuidadosamente organizados y protegidos, estaban todos nuestros documentos más importantes: títulos de propiedad, testamentos originales, pólizas de seguro y certificados de matrimonio y nacimiento. Tomé el testamento original de Elena, fechado y firmado solo 6 meses antes de su muerte, y lo comparé con los documentos que Alejandro me había mostrado. La diferencia era sutil, pero innegable para alguien que había visto la firma de Elena miles de veces. La inclinación de ciertas letras, la presión de la pluma, pequeños detalles que solo un esposo de 45 años notaría. Alejandro había falsificado la firma de su madre muerta para robar mi herencia. En ese momento, con la prueba irrefutable en mis manos, supe que la guerra había comenzado y mi hijo no tenía idea de lo que se le venía encima. Durante los siguientes 3 días, me sumergí en una investigación meticulosa que habría impresionado incluso a Elena, quien siempre admiró mi capacidad para los detalles. Extendí todos los documentos sobre la mesa del comedor, el testamento falsificado de Alejandro a un lado, los papeles originales al otro. La diferencia era devastadora una vez que sabías qué buscar. En el testamento auténtico que Elena había firmado el 22 de septiembre de 2023, apenas 2 meses antes de su diagnóstico de cáncer de páncreas, su letra mostraba su firmeza habitual. La E de Elena tenía su característica inclinación hacia la derecha, y la C de Castillo terminaba con esa pequeña floritura que ella había desarrollado desde que era joven. En la falsificación de Alejandro, esos detalles habían sido imitados, pero no perfectamente. La presión de la pluma era inconsistente, como si alguien hubiera trazado lentamente cada letra, tratando de copiar un modelo. Aún más revelador, Elena siempre fechaba sus documentos importantes escribiendo el mes completo, septiembre, nunca abreviado. El documento falso, decía Sept, de 2023. Pero la prueba más concluyente llegó cuando revisé los registros bancarios que guardaba en mi archivador personal. Elena había fallecido el 14 de noviembre de 2023. El supuesto testamento que Alejandro me había mostrado estaba fechado el 5 de diciembre de 2023. Mi hijo había falsificado un documento fechado 3 semanas después de la muerte de su madre. Esa revelación me golpeó como un martillo. No solo había falsificado la firma, había inventado una fecha imposible, confiando en que mi dolor me impediría verificar los detalles. Durante 42 años, había subestimado la capacidad de manipulación de mi propio hijo. El sábado 11 de abril, mientras Alejandro publicaba fotos de su nuevo reloj de lujo en Instagram, comencé a reconstruir la cronología de su plan. Repasé cada conversación que habíamos tenido durante los últimos meses de vida de Elena.
cada visita al hospital, cada momento en que había estado a solas con los documentos familiares. Recordé vívidamente el día en que Elena entró en coma. El 8 de noviembre, Alejandro había insistido en quedarse en el hospital esa noche mientras yo descansaba en casa. Papá, ha estado aquí 5 días seguidos. Vaya a casa. Dese una ducha. Coma algo caliente. Yo me quedaré con mamá. Al principio pensé que era consideración filial. Ahora entendía que había sido oportunismo. Esa noche, probablemente mientras su madre agonizaba, Alejandro había fotografiado todos nuestros documentos importantes. Tenía acceso a nuestras firmas, nuestros sellos, nuestra información bancaria completa. El martes 14 de abril, exactamente un mes después de su primera visita triunfal, Alejandro regresó a casa. Esta vez, venía con una actitud aún más arrogante. Caminaba por la casa como si ya fuera el dueño, evaluando los muebles, mirando las piezas de arte que Elena y yo habíamos coleccionado durante décadas. Papá, he estado pensando en el futuro de esta propiedad, dijo, mientras examinaba el piano de cola que Elena tocaba los domingos por la mañana. Obviamente, mantener una casa de casi 400 metros cuadrados para una sola persona es un desperdicio de recursos. Esta casa tiene valor sentimental, Alejandro. El valor sentimental no genera ingresos. Se sentó en el banco del piano y tocó unas cuantas teclas discordantes. He hablado con algunos agentes inmobiliarios. En el mercado actual, podríamos obtener al menos $800,000 por esta propiedad. ¿Podríamos? Bueno, yo podría. Técnicamente, según el testamento de mamá, soy el único heredero de la familia. Alejandro cerró la tapa del piano con más fuerza de la necesaria. Pero soy generoso. Papá, estoy dispuesto a compartir las ganancias con usted. Digamos $100,000 para su jubilación. Es más de lo que muchas personas de su edad tienen. Durante esa conversación, mantuve un control sobrehumano. Cada fibra de mi ser quería confrontarlo de inmediato, mostrarle los documentos reales, exponerlo como el ladrón que era, pero 45 años construyendo una empresa desde cero, me habían enseñado el valor de la paciencia estratégica. Es una propuesta interesante, respondí con calma. Déjeme pensarlo. No hay mucho que pensar. Papá, los números son claros. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín donde Elena cultivaba sus rosas. Además, a su edad, vivir solo en una casa tan grande es peligroso. Una caída, un problema cardíaco, y podría estar ahí durante días sin que nadie se diera cuenta. Sus palabras sonaron como una amenaza velada. No solo estaba calculando mi dinero, sino mi vulnerabilidad física. Esa noche, después de que se fue, llamé al notario, el licenciado Martínez, quien había manejado nuestros asuntos legales por más de 20 años. Martínez conocía a Elena desde antes de nuestro matrimonio. Su padre había sido el notario de la familia Castillo durante décadas. Roberto, qué gusto escucharlo, dijo Martínez, con esa voz cálida que siempre me tranquilizaba. ¿Cómo lo está llevando desde lo de Elena? Licenciado, necesito hacerle una pregunta muy específica sobre el testamento de Elena. Hubo una breve pausa. Por supuesto. ¿Hay algún problema con la documentación? Alejandro me ha mostrado un testamento donde Elena supuestamente le deja toda su herencia directamente a él, fechado en diciembre de 2023. El silencio se alargó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Finalmente, Martínez habló. Su voz era una mezcla de confusión y preocupación. Roberto, eso es imposible. El último testamento que Elena firmó en mi oficina fue en septiembre de 2023, y en ese documento, usted es el único beneficiario de todos sus bienes. Elena fue muy específica en ese punto. ¿Está absolutamente seguro? Tengo los originales en mi caja fuerte, junto con las grabaciones de video de la firma. Elena insistió en que todo se documentara exhaustivamente debido a su diagnóstico. Quería asegurarse de que no hubiera ambigüedades legales después de su muerte. Esa confirmación fue el último clavo en el ataúd de mi relación con Alejandro. No solo había falsificado documentos, había inventado un testamento completamente ficticio, sabiendo que yo estaba emocionalmente vulnerable por la pérdida de Elena. Durante los siguientes días, continué mi investigación con la meticulosidad de un detective. Revisé los estados de cuenta bancarios de Alejandro de los últimos 6 meses, documentos a los que tenía acceso porque yo había sido codeudor de su primer apartamento hace años. Los patrones financieros revelaron la planificación de su engaño.
En noviembre, inmediatamente después de la muerte de Elena, Alejandro había contactado a varios bufetes de abogados especializados en derecho sucesorio. En diciembre, había realizado pagos a un especialista en documentos cuyo nombre reconocí por algunos escándalos en los periódicos. En enero de 2024, Alejandro había comenzado a liquidar pequeñas inversiones propias, como si se preparara para una gran entrada de dinero. En febrero, había consultado con asesores financieros sobre cómo manejar una herencia significativa inminente. Todo había sido premeditado, calculado, ejecutado con una frialdad que me resultaba imposible asociar con el niño que había criado. El joven al que había consolado cuando se rompió la pierna a los 12 años, el hombre que había llorado en mis brazos el día que Elena recibió su diagnóstico. El domingo 20 de abril, mientras organizaba todas las pruebas en carpetas separadas, recibí una llamada que casi me provoca un infarto. «Papá», la voz de Alejandro sonaba distorsionada. Probablemente por el alcohol. «Necesito que sepa algo importante». «¿Qué pasa, Alejandro?» «Estoy en el casino del centro y acabo de perder $120,000 en una sola noche». Mi corazón se detuvo. «¿Qué dijiste?» «Tranquilo. Papá, tengo más de 4 millones. $120,000 es cambio de bolsillo». Su risa sonaba histérica, descontrolada. ¿Sabe cuál es la mejor parte? Estoy jugando con el dinero que me dejó mamá. Ella siempre dijo que tuviera cuidado con el dinero. Pero ahora que es mío, puedo hacer lo que quiera. Alejandro, por favor ven a casa. Podemos hablar de esto. ¿Hablar de qué? De cómo mamá me prefería a mí sobre usted. De cómo ella finalmente reconoció quién era más capaz de manejar la fortuna familiar. Su voz se volvió cruel, venenosa. Papá, acepte la realidad. Yo siempre fui más inteligente que usted. Y mamá lo sabía. Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche, mientras escuchaba la lluvia golpear las ventanas del hogar que había compartido con Elena, tomé la decisión final. Alejandro no solo había robado el dinero de su madre muerta, lo estaba destruyendo en una espiral de autodestrucción que le habría roto el corazón a Elena. Era hora de que mi hijo aprendiera las consecuencias de subestimar a su padre. El lunes 21 de abril, amaneció con una claridad que no había sentido en meses. Después de semanas de dolor e incertidumbre, finalmente tenía un propósito claro: probar legalmente que mi hijo había cometido una serie de delitos graves contra la memoria de su madre y contra mí. A las 9 de la mañana en punto, marqué el número del licenciado Ramírez, un abogado especializado en derecho penal y civil a quien había conocido años atrás durante una disputa comercial. Ramírez tenía fama de ser implacable cuando se trataba de fraude documental, y su experiencia con casos similares lo convertía en la persona perfecta para mi situación. «Licenciado, necesito su ayuda profesional en un asunto muy delicado», le expliqué después de los saludos de cortesía. «Involucra falsificación de testamento, fraude financiero y robo de herencia». «Roberto, esos son cargos muy graves. ¿Está completamente seguro de lo que me está diciendo?» «Tengo pruebas físicas incontrovertibles. Podemos reunirnos hoy». 2 horas más tarde, estaba sentado en la oficina del licenciado Ramírez en el distrito financiero, rodeado de estanterías llenas de códigos legales y precedentes judiciales. Había traído todos los documentos, organizados en carpetas meticulosamente etiquetadas: originales, falsificaciones, registros bancarios y la cronología completa de los eventos. Ramírez examinó cada documento con la concentración de un cirujano. Su expresión se volvía más seria con cada página que revisaba. Cuando llegó a la comparación entre las firmas auténticas de Elena y las falsificadas, silbó suavemente. «Este es un caso de libro de texto de falsificación documental agravada», murmuró, usando una lupa para examinar los detalles. La diferencia en la presión del trazo es evidente incluso sin un análisis forense profesional. ¿Cuáles son nuestras opciones legales? Múltiples frentes de ataque. Ramírez se recostó en su silla y comenzó a enumerarlos con los dedos. Falsificación de documento público, que conlleva entre 6 meses y 3 años de prisión. Fraude agravado por el parentesco y el monto, que podría significar de 1 a 6 años. Usurpación de identidad. Al hacerse pasar por el heredero legítimo y recuperar el dinero, esa es la parte interesante. Dado que los fondos se obtuvieron mediante documentos fraudulentos, cualquier transferencia bancaria basada en esos documentos es legalmente nula. Podemos solicitar un congelamiento inmediato de todas las cuentas donde se haya depositado ese dinero.
Mi corazón comenzó a latir más rápido. Después de semanas de sentirme impotente, finalmente veía un camino hacia la justicia. Necesitaremos un perito calígrafo oficial, continuó Ramírez. Conozco al mejor experto forense del país para este tipo de análisis. Se llama Perito Valenzuela, y ha testificado en casos de alto perfil durante los últimos 15 años. ¿Cuánto tiempo tomará todo el proceso? Para obtener las medidas cautelares de congelamiento, puedo presentar la demanda mañana por la mañana. Los tribunales de la ciudad son eficientes en casos de fraude financiero familiar. En cuanto al análisis caligráfico, Valenzuela puede tener resultados preliminares en 72 horas. Esa tarde, mientras Ramírez preparaba la documentación legal, me dediqué a una tarea que había estado posponiendo: contactar a todos los bancos donde Elena y yo teníamos cuentas conjuntas para informarles de la situación fraudulenta. La primera llamada fue al banco principal, donde Elena había mantenido su cuenta principal desde que tenía 25 años. Hablé con la gerente de la sucursal, la licenciada López, quien recordaba a Elena perfectamente de sus visitas regulares durante décadas. Señor Castillo, lamento profundamente su pérdida, dijo la licenciada López con genuina compasión. La señora Elena era una de nuestras clientes más queridas. ¿Cómo puedo ayudarle? Licenciada, necesito reportar una situación de fraude relacionada con las cuentas de Elena. Tengo razones para creer que alguien ha utilizado documentos falsificados para acceder a sus fondos. El tono de la licenciada López cambió inmediatamente a uno profesional y alerta. Señor Castillo, eso es extremadamente grave. ¿Puede venir a la sucursal de inmediato? Necesitamos documentar esta denuncia oficialmente. En la sucursal bancaria, la licenciada López revisó todos los movimientos en las cuentas de Elena desde noviembre. Lo que descubrimos fue aún peor de lo que había imaginado. Alejandro no solo había transferido los $4.700.000, había usado los documentos falsificados para acceder a una cuenta de inversión que yo desconocía, donde Elena había guardado otros $800.000 en bonos del gobierno. Señor Castillo, según nuestros registros, estas transferencias se realizaron presentando un poder notarial que supuestamente otorgaba a Alejandro Castillo control total sobre todas las cuentas de la señora Elena, explicó la licenciada, imprimiendo los documentos relevantes. ¿Puede congelar inmediatamente cualquier cuenta donde se hayan depositado estos fondos? Una vez que tengamos la orden judicial, sí. Pero puedo decirle que hemos identificado 3 cuentas diferentes donde se han realizado depósitos sustanciales en los últimos meses. El martes 22 de abril, el perito Valenzuela, el experto forense, llegó a mi casa para realizar el análisis. Era un hombre meticuloso de unos 50 y tantos años, con lupas especializadas y un maletín lleno de instrumentos que parecía sacado de una película de detectives. Señor Castillo, he revisado los documentos que me envió su abogado, dijo, instalando su equipo en la mesa de mi comedor. A primera vista, hay discrepancias obvias entre las muestras de escritura auténtica y los documentos cuestionados. Durante las siguientes 3 horas, Valenzuela sometió cada documento a un escrutinio microscópico, usó luz ultravioleta para analizar la tinta, midió la presión del trazo con instrumentos especializados y comparó cada letra con muestras auténticas de la escritura de Elena que yo le había proporcionado. La evidencia es concluyente, dijo finalmente. Estas firmas fueron hechas por alguien intentando imitar la letra de su esposa, pero carecían de la memoria muscular desarrollada durante décadas de escribir de una manera específica. Las diferencias son sutiles para el ojo inexperto, pero inconfundibles para el análisis forense. ¿Qué tan sólida es esta evidencia en la corte? Inobjetable. Tengo 30 años de experiencia testificando en casos similares, y rara vez he visto falsificaciones tan obvias. Quien hizo esto subestimó gravemente la sofisticación del análisis caligráfico moderno. El miércoles 23 de abril, el licenciado Ramírez presentó oficialmente la denuncia penal contra Alejandro en el Tribunal Central. La denuncia incluía todos los delitos que habíamos identificado, respaldados por el análisis caligráfico, registros bancarios y declaraciones de testigos. Esa misma tarde, recibí una llamada que me llenó de una satisfacción que no había sentido en meses. Señor Castillo, le habla la jueza Catalina Herrera del Juzgado de Instrucción número 12. Hemos revisado su denuncia y la evidencia presentada. Dada la gravedad de los cargos y la solidez de la evidencia preliminar, estamos procediendo con medidas cautelares inmediatas. ¿Qué significa eso? Exactamente.
Significa que mañana por la mañana procederemos con el embargo preventivo de todas las cuentas bancarias donde se hayan depositado los fondos obtenidos fraudulentamente. Todos los bienes adquiridos con ese dinero también serán congelados. Esa noche, mientras preparaba la cena en la cocina donde Elena solía experimentar con nuevas recetas, sentí por primera vez en meses que estaba honrando su memoria correctamente. No permitiría que su recuerdo fuera manchado por la codicia y la traición de nuestro propio hijo. El jueves 24 de abril, a las 8 de la mañana, agentes judiciales se presentaron simultáneamente en 3 ubicaciones: el apartamento de lujo que Alejandro había alquilado, el concesionario de BMW donde estaba estacionado su vehículo nuevo, y las oficinas del banco principal donde mantenía sus cuentas principales. No presencié ninguno de estos procedimientos directamente, pero Ramírez me mantuvo informado minuto a minuto a través de llamadas telefónicas. Roberto, las medidas cautelares se han ejecutado sin problemas, me informó a las 10 de la mañana. Todas las cuentas de Alejandro han sido congeladas. El BMW ha sido incautado y su arrendador ha sido notificado de que el depósito y los pagos del apartamento se realizaron con fondos de origen fraudulento. ¿Y Alejandro? ¿Sabe lo que está pasando? Todavía no. Los agentes no tuvieron que contactarlo directamente. Se enterará cuando intente acceder a sus cuentas o usar sus tarjetas de crédito. Pasé el resto del día en un estado de anticipación nerviosa. Sabía que en cualquier momento, Alejandro descubriría que su mundo construido sobre mentiras y documentos falsos se estaba derrumbando. Y cuando eso sucediera, finalmente conocería la verdadera personalidad del hombre que había criado durante 42 años. La espera estaba a punto de terminar, y la justicia finalmente comenzaba a moverse con la precisión implacable que Elena siempre había admirado en el sistema legal. El viernes 25 de abril, comenzó mi operación silenciosa para desmantelar metódicamente la vida de lujo que Alejandro había construido con el dinero robado de su madre. Mientras él dormía, probablemente con resaca de otra noche de despilfarro en los casinos del centro, yo ya estaba ejecutando la primera fase de mi plan. A las 7 de la mañana, contacté a la agencia inmobiliaria exclusiva que administraba el apartamento de lujo que Alejandro había alquilado en un rascacielos. Hablé directamente con el propietario, el señor Solís, un empresario que había heredado varios edificios en el centro. Señor Solís, mi nombre es Roberto Castillo. Soy el padre del inquilino, Alejandro Castillo, en el apartamento 312 de su edificio. Ah, sí. Conozco a su hijo, un joven muy elegante. ¿En qué puedo ayudarle? Me temo que debo informarle que mi hijo ha estado pagando el alquiler con fondos obtenidos fraudulentamente. Tengo una orden judicial aquí certificando que todo el dinero utilizado para el depósito y los pagos mensuales proviene de una cuenta financiada por documentos falsificados. El silencio al otro lado de la línea fue largo. El señor Solís era un empresario experimentado que entendió inmediatamente las implicaciones legales de lo que le estaba explicando. Señor Castillo, esto es muy grave. ¿Qué necesita que haga? El contrato de arrendamiento debe rescindirse inmediatamente debido al origen ilícito de los pagos. Según la ley estatal, cualquier contrato financiado con dinero proveniente de actividades delictivas es nulo y sin efecto. 2 horas más tarde, recibí confirmación de que el contrato de Alejandro había sido cancelado. Se le habían dado 24 horas para desalojar el apartamento, y el depósito de seguridad de $6,000 sería retenido como compensación por los inconvenientes legales. Mi segunda llamada fue al concesionario de BMW en la avenida principal, donde Alejandro había comprado su Serie 7 por $58,000. El gerente de ventas, Antonio Ruiz, recordaba la transacción perfectamente porque Alejandro había pagado en efectivo, algo poco común para vehículos de ese precio. Señor Ruiz, el pago que hizo mi hijo por ese vehículo proviene de fondos fraudulentos. Le expliqué después de presentarme. Tengo documentación judicial que prueba que el dinero fue obtenido mediante la falsificación de documentos testamentarios. Esto es muy complicado. Señor Castillo, el vehículo ya está registrado a nombre de su hijo. Entiendo la situación, pero la ley es clara. Cualquier bien adquirido con dinero de origen ilícito puede ser incautado y devuelto al patrimonio legítimo. Mi abogado puede enviarle la documentación completa si es necesario. Antonio cooperó una vez que entendió la gravedad legal del asunto. El BMW fue incautado esa misma tarde del estacionamiento subterráneo del edificio de Alejandro. Cuando intentara usarlo,
descubriría que había sido confiscado por orden judicial. Pero mi movimiento más estratégico de ese día fue contactar a todos los bancos donde Alejandro tenía cuentas. Debido a que yo había sido su garante financiero durante años, tenía acceso a información sobre sus operaciones bancarias principales. Mi primera llamada fue al banco City Trust, donde Alejandro había abierto una cuenta premium después de recibir la herencia. Hablé con el gerente de la sucursal, Francisco, quien conocía mi impecable historial crediticio de décadas. Francisco, necesito reportar una situación de fraude que afecta directamente las cuentas de mi hijo Alejandro Castillo. Roberto, por supuesto. ¿De qué tipo de fraude estamos hablando? Los fondos que mi hijo ha depositado en su cuenta provienen de documentos testamentarios falsificados. Tengo una orden judicial para el congelamiento inmediato de cualquier cuenta financiada con estos recursos. Francisco revisó los movimientos en la cuenta de Alejandro mientras hablábamos por teléfono. Lo que descubrió lo dejó sin palabras. Roberto, en los últimos 3 meses, tu hijo ha movido más de $5 millones a través de esta sucursal. Ha hecho transferencias a cuentas en Suiza, comprado certificados de depósito por cantidades enormes, e incluso invertido en criptomonedas. ¿Criptomonedas? Sí. Compró Bitcoin y Ethereum por aproximadamente $800,000. También ha hecho transferencias a casinos en línea y plataformas de inversión de alto riesgo. Esta información me golpeó como un puñetazo en el estómago. Alejandro no solo había robado el dinero de su madre, lo estaba despilfarrando de formas que Elena nunca habría imaginado. Cada dólar gastado en juegos de azar y especulación financiera era un insulto adicional a su memoria. Francisco, necesito que congeles inmediatamente todas estas operaciones. Y quiero un informe detallado de cada transacción realizada desde noviembre de 2023. A las 3 de la tarde recibí llamadas similares del banco principal y otros, confirmando que habían procedido con el congelamiento de las cuentas de Alejandro. En total, habían inmovilizado $6,200,000 distribuidos en diferentes productos financieros. Pero el golpe más devastador que preparé para Alejandro ese día fue la cancelación de todas las tarjetas de crédito que yo había garantizado durante años. Alejandro tenía 4 tarjetas premium con límites combinados de $150,000, todas respaldadas por mis activos personales. Contacté a cada entidad emisora explicando la situación legal y solicitando la cancelación inmediata de las tarjetas debido a actividad fraudulenta por parte del usuario. A las 6 de la tarde, Alejandro se había quedado sin acceso a ningún medio de pago electrónico. El sábado 26 de abril, pasó en un silencio inquietante. Alejandro todavía no había intentado contactarme, lo que sugería que aún no había descubierto la magnitud de su situación. Probablemente había pasado la noche del viernes en algún club exclusivo, confiado en que sus tarjetas y cuentas seguían funcionando normalmente. Dediqué ese día a preparar la fase final de mi estrategia: la eliminación completa de Alejandro de todos mis testamentos y pólizas de seguro. Esto requirió una revisión exhaustiva de todos los documentos donde él aparecía como beneficiario. Mi testamento principal, redactado en 2020, nombraba a Alejandro como el heredero universal de todos mis bienes después de mi muerte. También era el beneficiario de mi póliza de seguro de vida por valor de $900,000, y tenía derecho sobre el plan de pensiones de mi empresa, acumulado durante 40 años de trabajo. Contacté a mi notario de confianza, Patricio Silva, para programar una cita urgente para el lunes siguiente. Patricio conocía a Elena desde hacía años, y entendería perfectamente mis motivaciones para estos cambios drásticos. El domingo 27 de abril, mientras asistía a la misa dominical en la Catedral de Santiago, donde Elena y yo nos habíamos casado, reflexioné sobre lo que había logrado en solo 3 días de trabajo silencioso. Alejandro pronto descubriría que el contrato de alquiler de su apartamento de lujo estaba cancelado, su BMW incautado, sus cuentas bancarias congeladas y sus tarjetas de crédito canceladas. Más importante aún, descubriría que todo esto había sucedido porque yo había descubierto su fraude y había tomado acciones legales definitivas. Esa tarde, recibí una llamada de Ramírez con noticias que aceleraron mi pulso. Roberto, tengo información importante. Alejandro intentó acceder a su cuenta del banco principal esta mañana usando la aplicación móvil. El sistema le mostró un mensaje: cuenta restringida temporalmente por orden judicial. ¿Intentó contactar al banco? Sí. Pero es domingo y las oficinas están cerradas. Solo pudo hablar con el servicio al cliente básico,
que no está autorizado para dar detalles sobre órdenes judiciales. ¿Sabes dónde está ahora? Según nuestros contactos, pasó la noche en el Hotel Villa Magna. Aparentemente, no pudo regresar a su apartamento porque el propietario cambió las cerraduras esta mañana. La imagen de Alejandro durmiendo en un hotel de lujo, sin saber que mañana despertaría en un mundo completamente diferente, me dio una mezcla de satisfacción y tristeza. Durante 42 años, había sido mi hijo. Ahora se había convertido en un estafador que había robado a su propia madre muerta. El lunes 28 de abril sería el día en que Alejandro finalmente entendería las consecuencias de subestimar a su padre. Y yo estaría listo para cada una de sus llamadas desesperadas, cada uno de sus intentos de manipulación, cada una de sus súplicas de perdón. La justicia se movía lentamente, pero con una precisión implacable que Elena habría admirado. Y lo mejor era que Alejandro todavía no tenía idea de que la guerra había comenzado y que ya la estaba perdiendo. El lunes 28 de abril, a las 9 de la mañana en punto, llegué a la notaría de Patricio Silva en el distrito de Parque de la ciudad. Traje todos los documentos necesarios para hacer los cambios más drásticos que un padre puede hacer. Eliminar completamente a su hijo de su legado financiero y patrimonial. Patricio me recibió en su oficina con la solemnidad que la ocasión merecía. Era un hombre de 63 años, que había manejado los asuntos legales de mi familia durante más de 2 décadas. Había redactado el testamento de Elena, certificado la compra de nuestra casa y presenciado todos los momentos importantes de nuestras vidas. Roberto, he revisado la documentación que me enviaste sobre la situación con Alejandro, dijo, organizando los papeles en su escritorio de caoba. Debo confesar que, en 40 años de práctica, rara vez he visto un caso de traición familiar tan calculado y cruel. Patricio, necesito que entiendas que no estoy tomando esta decisión por venganza, sino por principios. Un hombre capaz de falsificar la firma de su madre muerta para robar su herencia no merece ni un solo dólar de mi patrimonio. Patricio asintió gravemente. Entiendo perfectamente tus motivaciones. Procedamos con los cambios testamentarios. El proceso fue meticuloso y exhaustivo. Primero, revisamos mi testamento actual línea por línea, identificando cada mención de Alejandro como beneficiario. Fue desalentador ver cuántas veces había incluido disposiciones especiales para asegurar su bienestar futuro. Aquí está la cláusula principal, señaló Patricio. Nombro como mi único y universal heredero de todos mis bienes, derechos y acciones, a mi hijo, Alejandro Castillo, con la esperanza de que honre la memoria de su madre y continúe con los valores familiares que hemos cultivado por generaciones. Esas palabras, escritas hace solo 4 años con tanto amor paternal, ahora sonaban como una cruel broma del destino. Quiero que esa cláusula sea eliminada y reemplazada por completo, le dije a Patricio. En su lugar, quiero establecer un legado benéfico que realmente honre la memoria de Elena. Durante las siguientes 2 horas, redactamos un testamento completamente nuevo. Mi patrimonio completo, valorado en aproximadamente $3.200.000, se dividiría entre 3 organizaciones benéficas que Elena había apoyado durante su vida. La Asociación del Corazón, Caridades de la Ciudad y la Sociedad Americana del Cáncer. También quiero incluir una cláusula específica sobre Alejandro. Le expliqué a Patricio mientras transcribía mis instrucciones. Quiero que conste expresamente que Alejandro Castillo queda excluido de cualquier beneficio testamentario, debido a actos fraudulentos judicialmente probados contra el patrimonio familiar. Roberto, esa es una cláusula muy fuerte. Una vez incluida, será prácticamente imposible para Alejandro impugnar legalmente el testamento. Exactamente lo que busco. Mientras Patricio preparaba la documentación final, me encargué de la segunda fase de mi plan, modificar mis pólizas de seguro de vida. Contacté a mi compañía de seguros, Seguros Vida Estatal, donde había mantenido una póliza por valor de $900.000 durante los últimos 20 años. Mi gestora de pólizas, Adriana, había manejado mi cuenta desde el principio y conocía mi situación familiar perfectamente. Señor Castillo, cambiar el beneficiario de una póliza tan sustancial requiere documentación específica, explicó. Cuando le informé de mis intenciones, ¿está completamente seguro de que quiere eliminar a su hijo como único beneficiario? Adriana, estoy más seguro de esto que de cualquier otra decisión que haya tomado jamás. Quiero que el beneficiario sea la Fundación Elena Castillo para la investigación del cáncer.
Una fundación con el nombre de su esposa. Una fundación que estableceré esta semana, precisamente para canalizar estos recursos en la lucha contra la enfermedad que se llevó a Elena. Es la manera más apropiada de honrar su memoria. El proceso de cambio de beneficiario se completó en 40 minutos. Alejandro había pasado de ser el receptor de $900,000 a mi muerte a no recibir absolutamente nada. Y lo mejor era que no tenía forma de saberlo hasta que fuera demasiado tarde para revertirlo. A las 2 de la tarde fui al banco para modificar el plan de pensiones de mi empresa. Durante 40 años de trabajo, había acumulado un fondo de pensiones valorado en $600,000, dinero que originalmente estaba destinado a complementar la herencia de Alejandro. El asesor financiero, Tomás, revisó conmigo todas las opciones disponibles para cambiar el destino de esos fondos. Señor Castillo, puede designar nuevos beneficiarios, pero también tiene la opción de convertir el plan en una renta vitalicia que expira con su muerte, explicó. De esta manera, nadie puede reclamar esos fondos después de que usted fallezca. La segunda opción suena perfecta. No quiero que ni un solo dólar de mi trabajo de más de 4 décadas termine en manos de alguien que no lo merece. Mientras completábamos el papeleo, recibí la primera señal de que Alejandro estaba comenzando a darse cuenta de su situación. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto que me envió un escalofrío por la espalda. Papá, algo raro está pasando con mis cuentas bancarias. ¿Podemos hablar? No respondí de inmediato. Había esperado este momento durante días, y quería que Alejandro experimentara toda la ansiedad de no entender lo que estaba pasando. Después de lo que me había hecho, merecía sentir al menos una fracción de la angustia que yo había vivido al descubrir su traición. A las 4 de la tarde, completé el último cambio importante de mi plan, la modificación de los poderes notariales. Durante años, Alejandro había tenido un poder limitado para actuar en mi nombre en ciertos asuntos financieros, una precaución que Elena y yo habíamos tomado pensando en mi vejez. De vuelta en la notaría de Patricio, revocamos formalmente todos los poderes que Alejandro tenía sobre mis asuntos. Más importante aún, establecimos nuevos poderes a favor del licenciado Ramírez, mi abogado, quien tendría autoridad completa para manejar mis asuntos si alguna vez quedara incapacitado. Alejandro ya no tiene ninguna autoridad legal sobre tu patrimonio, confirmó Patricio después de completar toda la documentación. Si intentara usar cualquier documento anterior, estaría cometiendo otro delito de usurpación. Cuando salí de la notaría al atardecer, llevaba copias de todos los documentos que acababan de cambiar radicalmente el futuro financiero de Alejandro en el lapso de 8 horas. Lo había eliminado completamente de mi testamento, mi seguro de vida, mi plan de pensiones y cualquier autoridad legal sobre mis decisiones. Mi teléfono había recibido 6 mensajes más de Alejandro durante la tarde, cada uno más urgente que el anterior. Papá, necesito hablar con usted urgentemente. El banco me dijo que hay problemas con mi cuenta. ¿Sabe algo? Papá, por favor conteste. Algo muy grave está pasando. ¿Por qué no contesta? Estoy preocupado. Papá, cancelaron mis tarjetas de crédito y no entiendo por qué. Por favor, llámeme. Necesito su ayuda. Esa progresión de mensajes me mostró exactamente lo que esperaba. Alejandro estaba comenzando a entender que su mundo de lujo se estaba derrumbando, pero aún no había conectado los eventos con sus propias acciones criminales. Esa noche, mientras cenaba solo en la cocina donde Elena solía preparar sus especialidades culinarias, reflexioné sobre lo que había logrado. En menos de una semana, había construido un caso legal sólido contra Alejandro, recuperado el control de los fondos robados, eliminado su acceso a todos los recursos financieros y reescrito completamente mi legado para excluirlo de cualquier beneficio futuro. Pero sabía que la parte más difícil estaba por venir. Pronto, Alejandro entendería que yo había descubierto su fraude, y tendría que enfrentar la conversación más dolorosa de mi vida. Explicarle a mi hijo que había destruido irrevocablemente nuestra relación, y que tendría que vivir con las consecuencias de haber traicionado la memoria de su madre. El teléfono volvió a sonar a las 9 de la noche. Esta vez, decidí contestar. Era hora de que Alejandro comenzara a entender la magnitud de lo que había hecho y las consecuencias que tendría que enfrentar. La fase silenciosa de mi respuesta había terminado. Ahora, comenzaba la confrontación directa. Diga, contesté el teléfono con una calma que contrastaba deliberadamente con la urgencia que había detectado en los mensajes de Alejandro todo el día. Papá,
Gracias a Dios que contesta. La voz de Alejandro sonaba agitada, casi desesperada. Necesito que me explique qué está pasando. Algo muy extraño ocurre con todas mis cuentas. ¿Algo extraño? Explíqueme exactamente qué tipo de problemas está experimentando Alejandro. Bueno, esta mañana intenté pagar el desayuno en el hotel, y mi tarjeta fue rechazada. Pensé que era un error del sistema, pero luego probé las otras 3 tarjetas, y todas fueron rechazadas también. Hice una pausa, dejando que el silencio se alargara lo suficiente para que Alejandro sintiera la incomodidad. ¿Y qué más pasó? Fui al banco, y me dijeron que mi cuenta principal está, como dijeron, restringida temporalmente por orden judicial. ¿Sabe algo de esto? Porque francamente, papá, estoy empezando a pensar que alguien está tratando de perjudicarme. La ironía de sus palabras me golpeó como una bofetada. Alejandro, quien había falsificado documentos para robar la herencia de su madre muerta, ahora creía ser víctima de una conspiración en su contra. Alejandro, ¿ha considerado la posibilidad de que estos problemas estén relacionados con algo que usted ha hecho? ¿Algo que yo he hecho? Papá, no entiendo de qué está hablando. No he hecho nada malo. He sido completamente transparente con usted sobre la herencia de mamá. ¿Completamente transparente? Mi voz adoptó un tono más frío. ¿Está seguro de eso? Podía escuchar a Alejandro respirar más pesadamente al otro lado de la línea. Su confianza comenzaba a resquebrajarse, aunque todavía no entendía completamente por qué. Papá, no sé qué está insinuando, pero necesito su ayuda ahora mismo. No tengo acceso a mi dinero. Me echaron del apartamento porque al parecer hay problemas con los pagos, y mi coche está incautado en el estacionamiento. Es como si alguien decidiera arruinar mi vida de la noche a la mañana. ¿Y usted no tiene idea de quién podría estar detrás de todo esto? No. Por eso lo estoy llamando. Pensé que tal vez usted tenía problemas similares, o que conocía a alguien que pudiera ayudarme a resolver esta situación. La ingenuidad de Alejandro era asombrosa. Después de meses de gastar generosamente el dinero robado, humillarme públicamente y desear que me muriera de hambre, creía genuinamente que yo correría a rescatarlo cuando sus crímenes finalmente tuvieran consecuencias. Alejandro, antes de que pueda ayudarlo, necesito que me aclare algo muy importante. ¿Está completamente seguro de que todos los documentos relacionados con la herencia de su madre son auténticos y legítimos? El silencio se extendió por casi 20 segundos. Podía imaginar a Alejandro al otro lado, probablemente sentado en el vestíbulo de algún hotel, comenzando a entender que su padre sabía más de lo que había demostrado. Papá, por supuesto que son auténticos. ¿Por qué me pregunta eso? Porque, hijo mío, he tenido tiempo de revisar con mucho cuidado todos los documentos originales que Elena y yo guardábamos en nuestra caja fuerte. Otro silencio. Más largo esta vez. Cuando Alejandro volvió a hablar, su voz había cambiado por completo. La desesperación anterior había sido reemplazada por algo parecido al pánico controlado. Yo no entiendo a qué se refiere con eso. Creo que entiende perfectamente a qué me refiero. La pregunta es si tiene la honestidad para admitirlo, o si va a continuar con esta farsa hasta el final. Papá, está hablando en acertijos, y no lo entiendo. Si tiene algo que decirme, dígamelo claramente. La arrogancia residual en su voz confirmó que Alejandro todavía creía que podía manipular la situación. Incluso enfrentando la evidencia de que yo sabía la verdad, todavía estaba tratando de mantener su versión de los hechos. Muy bien, Alejandro. Se lo diré con total claridad. Respiré hondo antes de pronunciar las palabras que cambiarían nuestra relación para siempre. Sé que falsificó la firma de su madre en el testamento. Sé que inventó un documento fechado después de su muerte. Y sé que robó $4.700.000 que legalmente me pertenecían. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar la respiración irregular de Alejandro, probablemente mientras su mente procesaba que su plan había sido completamente descubierto. Esa es una acusación muy grave. Papá, no es una acusación. Alejandro, es un hecho, probado por análisis caligráfico profesional, y respaldado por una orden judicial. Los problemas que está experimentando no son coincidencias ni errores bancarios. Son las consecuencias legales directas de sus crímenes. ¿Mis crímenes? La voz de Alejandro subió una octava. ¿Está loco? No he cometido ningún crimen. El testamento de mamá es completamente legítimo. El testamento que me mostró está fechado el 5 de diciembre de 2023.
Su madre murió el 14 de noviembre de 2023. ¿Cómo explica esa diferencia de fechas? Esta vez, el silencio se alargó tanto que pensé que había colgado. Cuando finalmente habló, Alejandro había adoptado un tono completamente diferente, agresivo y amenazante. Mire, papá, no sé qué juego está jugando, pero esto ha ido demasiado lejos. Tal vez cometí un pequeño error con las fechas, pero eso no cambia el hecho fundamental. Mamá quería que yo heredara su dinero. ¿Un pequeño error, Alejandro? Falsificar un documento testamentario es un delito grave que conlleva años de prisión. ¿Prisión? Su voz se quebró ligeramente. Papá, esto es ridículo. Soy su hijo. No va a enviarme a prisión por un malentendido familiar. Usted ya no es mi hijo. Las palabras salieron de mi boca con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. Mi hijo habría respetado la memoria de su madre. Mi hijo nunca habría robado dinero de su tumba. Mi hijo no habría deseado que me muriera de hambre después de cometer esos crímenes. Esto es una locura. Está completamente loco. Lo que es una locura, Alejandro, es creer que podría salirse con la suya robándome y humillándome sin consecuencias. Lo que es una locura es pensar que su madre estaría orgullosa de verlo gastar su dinero en casinos y lujos, mientras deseaba que su esposo muriera de hambre. Yo no. Nunca dije eso. ¿No? No recuerda haberme dicho, espero que te mueras de hambre, sin un centavo, viejo miserable. Porque yo recuerdo cada palabra de esa conversación. Alejandro comenzó a hiperventilar audiblemente. Papá, por favor, escúcheme. Tal vez cometí un error. Tal vez tomé decisiones impulsivas. Pero usted puede ayudarme a arreglar esto. Podemos devolver el dinero. Podemos. No hay nosotros en esta situación, Alejandro. El dinero ya ha sido recuperado por orden judicial. Sus cuentas están congeladas porque contenían fondos de origen fraudulento. El contrato de su apartamento fue cancelado porque el alquiler se pagaba con dinero robado. Su coche fue incautado por la misma razón. Usted hizo todo esto. Yo presenté la evidencia ante un tribunal de justicia. El sistema legal hizo el resto. Usted es mi padre. Se supone que debe protegerme, no destruirme. La hipocresía de sus palabras me llenó de una ira que había estado conteniendo durante semanas. ¿Protegerlo? ¿Cómo protegió usted la memoria de su madre cuando falsificó su firma? ¿Cómo me protegió cuando deseó mi muerte después de robarme? Papá, por favor. Sé que cometí errores, pero podemos arreglarlo. Soy su único hijo. No puede hacerme esto. Puedo. Y lo he hecho. Y hay algo más que necesita saber. Hice una pausa, preparándome para el golpe final de esta conversación. También lo he eliminado completamente de mi testamento, de mi seguro de vida y de mi plan de pensiones. Cuando yo muera, no recibirá ni un solo dólar de mi patrimonio. El grito que soltó Alejandro fue primitivo, animal. Era el sonido de un hombre que finalmente entendía que había perdido todo debido a su propia codicia y crueldad. No puede hacer eso. Soy su hijo. Tengo derechos. Tenía derechos. Los perdió cuando decidió traicionar a su familia, tanto a los vivos como a los muertos. La llamada terminó abruptamente cuando Alejandro colgó, probablemente incapaz de procesar la magnitud de las consecuencias que enfrentaba. Pero yo sabía que esto era solo el comienzo. Su mundo se estaba derrumbando, y las próximas horas le mostrarían exactamente cuánto poder había perdido al subestimar a su padre. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino de llamadas desesperadas que documentaron la completa desintegración del mundo artificial que Alejandro había construido con el dinero robado de su madre. Mi teléfono comenzó a sonar a las 6 de la mañana del martes 29 de abril, y no dejaría de sonar obsesivamente durante horas. Papá, por favor, reconsidérelo, suplicó Alejandro en la primera llamada del día. Su voz estaba ronca, como si hubiera pasado la noche llorando. No puede destruir la vida de su único hijo por un malentendido. No hay malentendido, Alejandro. Hay documentos falsificados y dinero robado. Hay un hijo que deseó la muerte de su padre después de cometer esos crímenes. Estoy en la calle. ¿Entiende? Me echaron del hotel porque mi tarjeta de crédito fue rechazada. Dormí en un banco en el parque de la ciudad. La imagen de Alejandro, quien apenas una semana antes había publicado fotos cenando en restaurantes de $500 por persona, durmiendo a la intemperie, debería haberme causado compasión paternal. En cambio,
Solo sentí una fría satisfacción de que la justicia finalmente se estaba manifestando. Debería haber considerado esas consecuencias antes de falsificar la firma de su madre muerta. La segunda llamada llegó a las 8 de la mañana. Esta vez, Alejandro había adoptado una estrategia diferente. Intimidación. Papá, he contratado a un abogado. Me dijo que lo que ha hecho es ilegal. No puede congelar las cuentas de una herencia legítima sin un proceso judicial completo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo le pagó a este abogado si todas sus cuentas están congeladas? Un silencio revelador siguió a mi pregunta. Alejandro claramente no había pensado en esa contradicción lógica. Eso no importa. Lo que importa es que va a enfrentar consecuencias legales por esto. Alejandro, el único que va a enfrentar consecuencias legales es usted. Por falsificación de documentos, fraude agravado y robo de herencia. Mi abogado estima entre 3 y 6 años de prisión. La tercera llamada, a las 10 de la mañana, reveló que Alejandro había comenzado a contactar a otros familiares, buscando apoyo o, más probablemente, dinero prestado. Hablé con el tío Ramón, dijo, refiriéndose al hermano menor de Elena. Le conté toda la situación y está dispuesto a ayudarme financieramente hasta que resolvamos este problema. ¿Le contó que falsificó la firma de su hermana muerta para robar su herencia? Le expliqué que hubo un malentendido con algunos documentos y que usted está exagerando debido al dolor. La manipulación de Alejandro no conocía límites. Incluso en su desesperación, todavía intentaba controlar la narrativa, pintándome como un anciano confundido por el dolor, en lugar del padre traicionado que realmente era. Alejandro, Ramón ya sabe la verdad. Le envié copias de toda la evidencia forense anoche. Otro silencio. Luego una explosión de ira que reveló la verdadera personalidad de mi hijo. Usted es un hijo de... ¿Cómo puede hacerle esto a su propia sangre? Mamá estaría avergonzada de usted. Su madre estaría avergonzada del ladrón en el que se convirtió. La cuarta llamada llegó al mediodía. Y esta vez Alejandro sonaba completamente desesperado. Papá, no he comido desde ayer. No tengo ni un solo dólar en efectivo. Por favor, solo deme algo de dinero para sobrevivir mientras arreglamos esto. ¿Dónde están los $800,000 que gastó en criptomonedas? ¿Dónde están los $500,000 que perdió en los casinos? ¿Dónde está el dinero que despilfarró en lujos mientras planeaba mi inanición? Eso fue diferente. Era mi dinero. Era el dinero de su madre muerta, que robó falsificando su firma. Las llamadas se volvieron más frecuentes durante la tarde. A las 2, a las 3, a las 4, cada una más desesperada que la anterior, cada una revelando más claramente la personalidad manipuladora que Alejandro había estado ocultando durante años. En la llamada de las 5 de la tarde, cambió su estrategia nuevamente, tratando de apelar a la memoria de Elena. Papá, mamá no hubiera querido esto. Ella hubiera querido que fuéramos una familia unida, especialmente después de su muerte. Su madre tampoco hubiera querido que falsificara su firma para robarme. Pero eso no lo detuvo. Mamá me amaba. Ella entendía que yo era más capaz de manejar el dinero que usted. Si lo amaba tanto, ¿por qué el testamento real lo excluye completamente hasta después de mi muerte? La sexta llamada de la tarde fue interrumpida por un evento que aceleró dramáticamente la situación. Alejandro fue contactado por la policía para un interrogatorio oficial sobre los cargos de falsificación de documentos. Papá, 2 oficiales de policía vinieron a buscarme. Me dijeron que tengo que presentarme en la estación mañana para dar una declaración sobre cargos criminales. ¿Usted hizo esto? Presenté la evidencia ante el tribunal. La fiscalía decidió presentar cargos basándose en la evidencia. No puede enviar a su propio hijo a la cárcel. No lo estoy enviando a la cárcel, Alejandro. Sus propias acciones criminales son las que tienen consecuencias legales. La séptima llamada a las 8 de la noche fue la más patética de todas. Alejandro había comenzado a llorar incontrolablemente. Papá, lo siento mucho. Sé que me equivoqué. Sé que tomé decisiones terribles. Pero soy su hijo. Su único hijo. No puede abandonarme así. Por primera vez en días, sentí una punzada de dolor paternal. Escuchar a Alejandro llorar me recordaba al niño que había consolado durante las pesadillas, al adolescente que había abrazado después de decepciones amorosas. Pero luego recordé las palabras que me había dicho hacía apenas unas semanas. Espero que te mueras de hambre. Sin un centavo. Viejo miserable. Alejandro,
Tuvo la oportunidad de ser mi hijo. La perdió cuando decidió robar a su madre muerta y desear mi muerte. Nunca quise que muriera. Estaba enojado. Estaba confundido. La gente dice cosas terribles cuando está molesta. La gente decente no desea la muerte de sus padres. No importa cuán molestos estén. Las llamadas continuaron toda la noche. A las 10, a las 11, a la medianoche, a la 1 de la mañana. Cada llamada más histérica que la anterior. Cada una documentando la completa desintegración psicológica de un hombre que finalmente entendía que lo había perdido todo por su propia codicia. En algún momento de la madrugada, comencé a contar las llamadas. A las 6 de la mañana del miércoles 30 de abril, Alejandro me había llamado exactamente 247 veces en 24 horas. 247 súplicas de perdón de un hombre que había pasado de ser un millonario con dinero robado a una persona sin hogar en menos de una semana. La última llamada de ese maratón de desesperación llegó a las 6:15 de la mañana. Alejandro sonaba completamente derrotado. Su voz apenas era un susurro. «Papá, ya no puedo más. No me quedan fuerzas para luchar. Usted ha ganado. Esto nunca se trató de ganar o perder, Alejandro. Se trataba de justicia y consecuencias. ¿Qué va a pasar conmigo ahora? Va a enfrentar las consecuencias legales de sus crímenes. Va a aprender a vivir sin el dinero que robó. Y va a averiguar si es capaz de convertirse en el hombre que su madre hubiera querido que fuera, o si seguirá siendo el ladrón en el que se convirtió. ¿Existe alguna posibilidad de que algún día pueda perdonarme? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante 42 años había amado incondicionalmente a este hombre. Pero, el hombre que había falsificado la firma de su madre muerta, robado su herencia y deseado mi muerte, ya no era mi hijo. Alejandro, el perdón se gana con acciones, no con palabras, y sus acciones han demostrado quién es realmente. Cuando colgué esa llamada, supe que la fase más intensa de mi confrontación con Alejandro había terminado. Las próximas horas le mostrarían si era capaz de aprender de las consecuencias de sus acciones, o si continuaría por el camino de la autodestrucción que había elegido al traicionar a su familia. 247 llamadas de perdón no podían borrar las palabras crueles que había dicho, ni los crímenes que había cometido, pero tal vez podrían ser el comienzo de una transformación genuina que honrara la memoria de Elena. Solo el tiempo lo diría. El jueves 1 de mayo, a las 3 de la tarde, mientras leía el periódico en la sala de estar donde Elena solía bordar en punto de cruz, escuché el timbre de mi puerta sonar insistentemente. No esperaba visitas y, después de las 247 llamadas de Alejandro en las últimas 48 horas, tenía una sospecha bastante clara de quién podría estar en mi puerta. Cuando abrí, encontré a mi hijo en un estado que nunca imaginé ver. Alejandro, quien siempre había sido meticuloso con su apariencia personal, estaba desaliñado, sin afeitar, usando la misma ropa arrugada que probablemente había llevado durante días. Sus ojos estaban hinchados y rojos, clara evidencia de horas de llanto y falta de sueño. «Papá», murmuró, con la voz quebrada. Un contraste dramático con la arrogancia que había mostrado apenas una semana atrás. «Por favor, déjeme entrar. Necesitamos hablar». Lo observé durante varios segundos sin moverme del umbral. Este hombre roto, parado en mi puerta, era técnicamente mi hijo. Pero el Alejandro que yo había conocido durante 42 años, había muerto para mí el día que falsificó la firma de su madre. «Si quiere hablar, puede hacerlo desde ahí», respondí, con frialdad. «No va a entrar en la casa que intentó robarme. Papá, por favor, sé que cometí errores terribles. Sé que lo decepcioné de la peor manera posible. Pero vine aquí para confesar todo, para explicarle exactamente qué hice y por qué. ¿Ahora quiere confesar? Después de que la evidencia forense probó su culpabilidad, después de que perdió todo acceso al dinero robado». Alejandro literalmente colapsó, cayendo de rodillas en mi puerta. Nunca había visto a un hombre adulto romperse tan completamente. Y una parte primitiva de mi cerebro paternal sintió el impulso de consolarlo. Pero la imagen de Elena en su lecho de muerte, confiando en mí para proteger su memoria, me mantuvo firme. «Papá, tiene razón en todo. Falsifiqué la firma de mamá. Inventé un testamento falso. Robé el dinero que legalmente le pertenecía a usted. Todo lo que descubrió es verdad». Sus palabras, aunque esperadas, me golpearon con una fuerza emocional inesperada.
Una cosa era saber intelectualmente que Alejandro había cometido estos crímenes. Era otra cosa. Muy diferente. Escucharlo admitirlo con total claridad. ¿Y por qué lo hizo? Explíqueme cómo un hombre de 42 años decide robar a su madre muerta. Alejandro levantó la vista y en sus ojos vi algo que no había visto antes. Vergüenza genuina mezclada con desesperación total. Tenía deudas. Papá, deudas de juego que no le conté. Había estado jugando durante años, perdiendo dinero que no tenía. Cuando mamá murió, debía casi $200,000 a gente muy peligrosa. ¿Gente peligrosa? Prestamistas. Gente que no acepta excusas ni planes de pago. Me dijeron que si no pagaba para Navidad iban a hacerme mucho daño. Esta revelación añadió una dimensión completamente nueva a la traición de Alejandro. No solo había robado por codicia, había arriesgado el patrimonio familiar para salvar su propio pellejo de las consecuencias de una adicción al juego que había ocultado durante años. Así que decidió robar a su madre para pagar sus deudas de casino. Al principio pensé que podría conseguir un préstamo usando la herencia como garantía. Solo temporalmente, pero cuando revisé el testamento real de mamá y vi que le dejaba todo a usted, entré en pánico. Y decidió falsificarlo. Conocí a alguien que se especializa en documentos. Me costó $20,000 crear el testamento falso con la firma de mamá. Pensé que sería fácil, que usted estaba tan afectado por su muerte, que no revisaría los detalles cuidadosamente. La frialdad calculada de su plan me asqueó. Había usado mi dolor por la pérdida de Elena como una oportunidad para robarme, contando con mi estado emocional vulnerable, para protegerse del escrutinio. ¿Y el resto del dinero? Los millones que despilfarró en lujos y casinos después de robar. Bajó la cabeza, incapaz de mantener el contacto visual. Después de pagar mis deudas iniciales, quedaban más de 4 millones. Y por primera vez en años, me sentí libre. Libre de deudas, con dinero en el banco. Empecé a gastar porque podía. El apartamento, el coche, las cenas costosas. Era como una droga. ¿Y los $800,000 en criptomonedas? Pensé que podría multiplicar el dinero rápidamente. Había visto videos en YouTube de gente haciéndose rica operando con Bitcoin. Perdí casi todo en una semana. Y los $500,000 que perdió en los casinos. Después de las pérdidas en cripto, entré en pánico. Pensé que podría recuperar el dinero apostando fuerte en la ruleta y el blackjack. Cada pérdida me hacía apostar más, tratando de recuperar la anterior. La estupidez de sus decisiones financieras era asombrosa. Pero lo que más me indignaba era la total falta de respeto por el origen del dinero. Cada dólar despilfarrado era un insulto adicional a la memoria de Elena. Y cuando decidió desear que me muriera de hambre, eso también fue parte de su pánico. Alejandro se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar incontrolablemente. Esas palabras. Dios mío. No puedo creer que le dije eso. Estaba desesperado. Sabía que usted había empezado a sospechar. Y pensé que si lo intimidaba lo suficiente, dejaría de hacer preguntas. Deseó mi muerte. Alejandro a su propio padre que lo había amado incondicionalmente durante 42 años. Lo sé. Y estoy más avergonzado de esas palabras que de cualquier otra cosa que haya hecho. Preferiría haber robado a 10 extraños que haberle dicho algo tan cruel a usted. Sus lágrimas parecían genuinas. Pero la magnitud de su traición había creado un abismo entre nosotros que no estaba seguro de que pudiera cruzarse alguna vez. Alejandro, ¿entiende que lo que hizo no fue solo robarme dinero? Profanó la memoria de su madre. Falsificó su firma después de su muerte. Usó su tumba como una oportunidad de negocio. Sí. Entiendo eso. Y entiendo que probablemente nunca pueda perdonarme. ¿Qué espera de esta conversación? Que lo perdone y restaure su acceso al dinero. Que retire los cargos criminales. Alejandro se secó las lágrimas y me miró directamente por primera vez desde que había llegado. No espero nada de usted, papá. Vine aquí porque necesitaba que supiera toda la verdad. No solo los hechos que descubrió a través de la investigación legal. Necesitaba que entendiera que, aunque mis acciones fueron imperdonables, nunca dejé de amarlo como padre. ¿Me amaba cuando falsificó la firma de mi esposa muerta? No. En esos momentos el miedo y la desesperación habían reemplazado todo lo demás, incluyendo mi amor por usted y mi respeto por mamá. ¿Y ahora? Ahora que lo ha perdido todo, ¿el amor ha regresado convenientemente? ¿El amor nunca se fue completamente?
papá. Estaba enterrado bajo capas de pánico, codicia y estupidez. Pero estar en la calle estos últimos días, no tener nada, enfrentar la posibilidad real de prisión, me ha hecho recordar lo que realmente importa. Permanecí en silencio durante varios minutos, observando a este hombre roto, que técnicamente seguía siendo mi hijo biológico, pero que se había convertido en un extraño por sus propias decisiones. Alejandro, ¿qué va a hacer ahora? ¿Cómo planea vivir sin el dinero que robó? No lo sé, admitió honestamente. Supongo que tendré que conseguir un trabajo, algo que no he hecho en años porque siempre tuve acceso a su dinero, o al dinero robado. Tendré que aprender a vivir como una persona normal. ¿Y las consecuencias criminales? Mi defensor público dice que con la evidencia que usted presentó, probablemente enfrentaré entre 2 y 4 años de prisión. Dice que si coopero plenamente, y muestro arrepentimiento genuino, podría obtener una sentencia suspendida. La realidad de que mi hijo podría ir a prisión por sus crímenes contra nuestra familia, finalmente se materializó completamente en mi mente. Era lo que había buscado con mi demanda, pero escucharlo expresado tan claramente, produjo una mezcla compleja de satisfacción justa y dolor paternal. Alejandro, dije finalmente, quiero que entienda algo muy claramente. El dinero ya no es suyo. Ha sido devuelto al patrimonio legítimo y las autoridades están rastreando cada dólar para asegurar la recuperación total. No hay vuelta atrás en eso, lo entiendo. También quiero que entienda que, aunque aprecio su confesión, no cambia las consecuencias de sus acciones. Ha destruido nuestra relación padre-hijo de una manera que puede ser irreparable. Alejandro asintió lentamente. Lágrimas frescas corrían por sus mejillas. Lo entiendo, papá. Solo espero que algún día, tal vez años en el futuro, pueda encontrar una manera de perdonarme lo suficiente como para dejarme intentar ser el hijo que siempre debía haber sido. Cuando cerré la puerta después de esa conversación, supe que había llegado el momento de tomar la decisión final sobre el futuro de mi relación con Alejandro. Esa noche, después de que Alejandro se fuera de mi puerta, un hombre completamente destruido, me senté en el estudio de Elena con una taza de té de manzanilla, que ella solía preparar cuando necesitábamos tomar decisiones importantes. Las fotografías de nuestra vida juntos me observaban desde los estantes, recordándome constantemente que todas mis acciones debían honrar su memoria y los valores que habíamos compartido durante 45 años. Durante horas, reflexioné sobre la confesión de Alejandro. Su admisión total de culpa, aunque tardía, había revelado aspectos de su personalidad que nunca había sospechado. La adicción al juego, las deudas con prestamistas peligrosos, la planificación fría de su robo, todo pintaba un retrato de un hombre que había vivido una doble vida durante años. El viernes 2 de mayo amaneció gris y lluvioso, como si el cielo reflejara el estado emocional en el que me encontraba. A las 9 de la mañana, recibí una llamada de Ramírez con noticias que acelerarían definitivamente el proceso legal. Roberto, tengo actualizaciones importantes sobre el caso de Alejandro, dijo, en un tono más serio de lo habitual. La fiscalía ha decidido acelerar el caso, debido a la confesión que Alejandro hizo a la policía ayer. ¿Confesión a la policía? Estuvo en mi casa ayer confesándome a mí, pero no mencionó haber hablado con las autoridades. Aparentemente, después de visitarte, fue voluntariamente a la estación y repitió la misma confesión completa que te dio a ti. Admitió la falsificación de documentos, el robo de herencia, todo. Esta información me sorprendió genuinamente. Después de nuestra reunión, Alejandro había tomado la iniciativa de confesar oficialmente sus crímenes, algo que podría haber evitado hacer si simplemente hubiera contratado a un buen abogado defensor. ¿Qué significa esto para el proceso judicial? Significa que el caso se resolverá mucho más rápido, con una confesión completa y evidencia forense sólida. El fiscal está dispuesto a negociar una sentencia. Alejandro podría enfrentar 18 meses de prisión suspendida y 5 años de libertad condicional, más la obligación de devolver todo el dinero. Pero el dinero ya ha sido recuperado a través del embargo judicial. Correcto. Pero Alejandro tendría que pagar una multa adicional equivalente al 20% del monto robado como penalización. En este caso, alrededor de $1 millón. ¿$1 millón? ¿Cómo va a pagar esa cantidad si no tiene recursos? Tendrá que trabajar y destinar una parte de sus ingresos durante años para pagar esa deuda con el Estado. Es parte de la rehabilitación del sistema judicial. Esa tarde,
Mientras organizaba todos los documentos relacionados con la recuperación del patrimonio de Elena, recibí una visita inesperada. Tío Ramón, el hermano menor de Elena, llamó a mi puerta con una expresión grave que reconocí de inmediato. Roberto, dijo después de que lo invité a pasar, necesitamos hablar sobre Alejandro y sobre lo que va a pasar con él ahora. Ramón tenía 61 años y había sido muy cercano a Elena toda su vida. Como maestro de escuela jubilado, siempre había tenido una perspectiva equilibrada sobre los asuntos familiares, y su opinión había influido en muchas decisiones importantes que Elena y yo habíamos tomado a lo largo de los años. ¿Qué tienes en mente, Ramón? He estado reflexionando sobre toda esta situación desde que me enviaste la documentación sobre lo que hizo Alejandro. Como hermano de Elena, estoy absolutamente indignado por la profanación de su memoria. Pero como tío de Alejandro, también estoy preocupado por lo que le sucederá ahora. Alejandro tendrá que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Es lo que Elena hubiera querido. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero también creo que Elena hubiera querido que le diéramos una oportunidad de redimirse, siempre y cuando fuera genuina y requiriera un sacrificio real de su parte. Las palabras de Ramón me impactaron profundamente, porque reflejaban exactamente el tipo de dilema moral que Elena y yo solíamos discutir. Ella siempre había creído en las segundas oportunidades, pero solo para personas que demostraban un cambio auténtico a través de acciones, no solo palabras. ¿Qué propones exactamente? No propongo que le devuelvas el dinero, ni que retires los cargos criminales. Propongo que, después de que cumpla su sentencia y demuestre un cambio real durante al menos 2 años, consideres la posibilidad de restablecer una relación mínima con él. Ramón, Alejandro falsificó la firma de tu hermana muerta, me robó millones, y deseó que me muriera de hambre. Lo sé, y esas acciones son imperdonables. Pero también sé que Elena amaba a Alejandro profundamente, y estaría devastada si supiera que sus acciones criminales resultaron en la destrucción permanente de su familia. Pasamos las siguientes 2 horas discutiendo todos los aspectos de la situación. Ramón no defendió las acciones de Alejandro, ni minimizó la gravedad de sus crímenes, pero sí argumentó que el castigo completo y la posible rehabilitación deberían abrir la puerta a una eventual reconciliación limitada. El sábado 3 de mayo recibí una llamada que cambiaría mi perspectiva sobre las posibilidades de redención de Alejandro. El director de un centro de rehabilitación para adictos al juego en las afueras de la ciudad me llamó. Señor Castillo, mi nombre es Director Vargas, del Centro de Recuperación Cumbres. Su hijo Alejandro se presentó aquí voluntariamente ayer, solicitando admisión a nuestro programa de rehabilitación residencial. ¿Programa residencial? Sí. Es un tratamiento intensivo de 6 meses para personas con adicción severa al juego. Alejandro nos explicó toda su situación legal y financiera, y solicitó específicamente el programa más riguroso que ofrecemos. ¿Y cómo puede pagar ese tratamiento si no tiene recursos? Esa es precisamente la razón de mi llamada. Alejandro nos pidió que lo contactáramos para preguntar si usted estaría dispuesto a cubrir el costo del tratamiento. Son $12,000 por el programa completo. Esta solicitud me colocó en una posición extraordinariamente compleja. Alejandro me estaba pidiendo indirectamente que financiara su rehabilitación, lo que podría interpretarse como una manipulación más para obtener dinero de mí. Pero también podría ser una prueba genuina de que reconocía su problema y quería solucionarlo antes de que destruyera completamente su vida. Señor Vargas, necesito pensar en esta solicitud. ¿Puede darme algunos detalles sobre qué incluye exactamente este programa? Por supuesto. Es un programa residencial donde los pacientes viven en nuestras instalaciones durante 6 meses. Incluye terapia individual diaria, terapia grupal, educación financiera, rehabilitación laboral y seguimiento psiquiátrico. También incluye terapia familiar para reconstruir relaciones dañadas por la adicción. ¿Terapia familiar? Sí. Trabajamos con los familiares que han sido afectados por las acciones del adicto. En el caso de Alejandro, mencionó específicamente que quería incluir sesiones donde pudiera trabajar en reparar el daño que le había causado a usted. Esa noche, mientras caminaba por el jardín donde Elena cultivaba sus rosas, me encontré enfrentando la decisión más difícil de todo este proceso. ¿Debería darle a Alejandro la oportunidad de probar que su arrepentimiento era genuino financiando su rehabilitación? ¿O sería esto solo otra forma de manipulación? Una forma de obtener dinero de mí
usando la culpa y la esperanza como herramientas. El domingo 4 de mayo, después de una noche casi sin dormir, tomé una decisión que definiría el curso futuro de mi relación con Alejandro. Llamé al centro de recuperación y hablé directamente con el director Vargas. Señor Vargas, estoy dispuesto a financiar el tratamiento de Alejandro bajo ciertas condiciones muy específicas. ¿Qué condiciones? Señor Castillo, primera condición. Alejandro debe completar todo el programa de 6 meses sin abandonarlo voluntariamente. Si se va antes de terminar, nunca recibirá ninguna otra ayuda de mi parte. Entiendo. Segunda condición. Durante esos 6 meses, Alejandro no puede contactarme directa o indirectamente. Ni llamadas, ni cartas, ni mensajes a través de terceros. Quiero que su rehabilitación sea completamente independiente de cualquier esperanza de reconciliación conmigo. Esa es una condición muy estricta. Tercera condición. Al final del programa, usted me proporcionará un informe completo sobre su progreso, su compromiso genuino con el cambio y su probabilidad real de rehabilitación exitosa. Solo entonces consideraré la posibilidad de una comunicación muy limitada. Y si completa el programa exitosamente, si demuestra un cambio genuino durante 6 meses sin contacto conmigo, y si su evaluación profesional sugiere una rehabilitación real, consideraré permitir una sola conversación para determinar si existe alguna base para una relación futura muy limitada. Señor Castillo, estas son condiciones muy desafiantes, pero creo que podrían ser exactamente lo que Alejandro necesita para probar que su arrepentimiento es auténtico. Cuando colgué esa llamada, supe que había tomado una decisión que Elena habría aprobado. No le estaba dando a Alejandro una segunda oportunidad gratis. Le estaba dando la oportunidad de ganarse una segunda oportunidad a través de trabajo duro, sacrificio personal y cambio demostrable. Si fallaba, confirmaría que era incorregiblemente manipulador y perdería cualquier posibilidad de reconciliación futura. Si tenía éxito, abriría la puerta a una relación muy limitada y condicional que honraba tanto la justicia como la compasión. El destino de nuestra relación padre-hijo estaba ahora completamente en manos de Alejandro. Los siguientes 18 meses pasaron en absoluto silencio entre Alejandro y yo, tal como había estipulado en las condiciones para financiar su rehabilitación. Durante ese periodo, mi vida adoptó una rutina completamente diferente, marcada por la ausencia definitiva tanto de Elena como de Alejandro, las dos personas que habían definido mi existencia durante décadas. En julio de 2024, recibí la notificación oficial de que Alejandro había sido sentenciado a 18 meses de prisión suspendida y 5 años de libertad condicional, exactamente como Ramírez había predicho. La sentencia incluía la obligación de pagar la multa de $1 millón al Estado, que se deduciría de sus ingresos laborales futuros durante los próximos 15 años. Durante esos meses de silencio, establecí rutinas que me ayudaron a reconstruir mi identidad como un hombre independiente. Comencé a tomar clases de pintura los martes por la mañana, algo que Elena siempre había querido que intentara. Me uní a un club de lectura los jueves por la tarde, donde discutíamos novelas clásicas, los sábados por la mañana. Trabajaba como voluntario en un comedor comunitario dirigido por Caridades de la ciudad. En septiembre, recibí informes mensuales del Centro de Recuperación sobre el progreso de Alejandro. Como habíamos acordado, el director Vargas me enviaba resúmenes profesionales que documentaban la evolución de mi hijo sin revelar detalles personales que pudieran llevar a la manipulación emocional. Septiembre de 2024. El paciente ha completado su primer mes sin incidentes. Participa activamente en terapias individuales y grupales. Ha comenzado cursos de educación financiera y control de impulsos. Octubre de 2024. El paciente muestra un progreso significativo en el reconocimiento de patrones destructivos. Ha comenzado el trabajo comunitario dentro del centro. No hay intentos de contacto exterior no autorizado. Noviembre de 2024. El paciente ha completado la certificación en carpintería básica como parte de la rehabilitación laboral. Continúa demostrando un compromiso genuino con el proceso. Las evaluaciones psicológicas muestran una reducción significativa en los comportamientos compulsivos. En febrero de 2025, exactamente un año después de que comenzara toda esta pesadilla, tomé una decisión que habría sido impensable meses atrás. Establecí oficialmente la Fundación Elena Castillo para la investigación del cáncer de páncreas. Asigné $2 millones de mi patrimonio personal a esta fundación,
convirtiéndola en una de las organizaciones privadas más importantes del país dedicada específicamente a la enfermedad que se había llevado a Elena. La fundación financiaría la investigación médica, brindaría apoyo a las familias afectadas y mantendría viva la memoria de Elena de una manera que ella habría aprobado plenamente. Durante la ceremonia de apertura celebrada en el hospital donde Elena había recibido tratamiento, hablé públicamente sobre mi motivación para establecer la fundación. Mi esposa, Elena Castillo, luchó contra el cáncer de páncreas con una dignidad y un coraje que me inspiraron durante sus últimos meses. Esta fundación representa su verdadero legado, la esperanza de que ninguna otra familia tenga que enfrentar esta enfermedad sin los recursos necesarios para luchar. No mencioné a Alejandro durante mi discurso, pero su ausencia física y emocional estaba presente en cada palabra que dije. La fundación era mi forma de honrar a Elena, usando recursos que él había intentado robar para propósitos completamente opuestos. En abril de 2025, recibí el informe más significativo del Centro de Recuperación. Abril de 2025. El paciente ha completado con éxito 8 meses del programa. Ha obtenido certificación profesional en carpintería y electricidad. Ha comenzado un trabajo remunerado dentro del centro, destinando el 50% de sus ingresos al fondo de multas estatales. Las evaluaciones psiquiátricas confirman una ausencia completa de comportamientos de juego compulsivo. Recomendamos considerar la fase final del programa. En mayo, 2 días antes del aniversario de mi confrontación inicial con Alejandro, recibí una llamada del director Vargas que había estado anticipando durante meses. Señor Castillo, Alejandro ha completado oficialmente el programa residencial de 6 meses. Ha cumplido con todos los requisitos y ha demostrado una transformación genuina y sostenible. ¿Cuál es su evaluación profesional de la probabilidad de que mantenga estos cambios? En mis 20 años dirigiendo este centro, Alejandro se encuentra entre el 5% de los pacientes que muestran el cambio más profundo y auténtico. Su compromiso no ha flaqueado durante 6 meses. Ha desarrollado habilidades laborales reales y ha trabajado extensamente en temas de responsabilidad familiar. ¿Ha mencionado expectativas sobre la reconciliación conmigo? Esa es una de las cosas más impresionantes de su proceso. Nunca ha expresado expectativas de perdón o reconciliación. Ha trabajado en su rehabilitación con el claro entendimiento de que podría no resultar en la restauración de su relación familiar. ¿Qué recomienda como siguiente paso? Recomiendo que considere la única conversación que mencionó en sus condiciones originales. Alejandro se ha ganado el derecho a esa oportunidad. Pero la decisión sobre cualquier relación futura sigue siendo completamente suya. Esa noche, mientras cenaba solo en la cocina donde Elena solía experimentar con recetas mediterráneas, reflexioné sobre los cambios extraordinarios que habían ocurrido en mi vida durante los últimos 18 meses. Había pasado de ser un viudo vulnerable robado por su propio hijo, a convertirme en un hombre independiente que había reclamado su dignidad, establecido un legado significativo para su esposa y forzado consecuencias reales por la traición familiar. Alejandro, según todos los informes profesionales, había pasado de ser un adicto manipulador que falsificaba documentos y deseaba la muerte de su padre, a convertirse en un hombre que trabajaba honestamente, pagaba sus deudas, y había aceptado la posibilidad de vivir sin reconciliación familiar. El jueves 15 de mayo de 2025, exactamente un año después de que Alejandro comenzara su rehabilitación, tomé la decisión de honrar mi compromiso original. Llamé al director Vargas y acepté una reunión supervisada en el centro de recuperación. Será una conversación de máximo 2 horas. Especifiqué. Alejandro puede decir lo que necesita decir, y yo determinaré si hay alguna base para un contacto futuro muy limitado. Entiendo perfectamente. Señor Castillo, ¿hay alguna condición específica para esta reunión? Sí. Quiero que Alejandro entienda claramente que esta conversación no garantiza nada. No implica perdón automático, no restaura ningún derecho financiero y no promete ningún tipo de relación futura. Es simplemente una oportunidad para que él demuestre si su transformación es auténtica. Se lo explicaré exactamente con esas palabras. Cuando colgué esa llamada, supe que me dirigía hacia la conversación más importante y difícil de mi vida. Durante 18 meses, había vivido sin Alejandro. Había construido una nueva identidad, honrado la memoria de Elena y encontrado propósito en ayudar a otras familias afectadas por el cáncer. La pregunta ahora era si Alejandro había usado esos mismos 18 meses
para convertirse genuinamente en el hombre que su madre hubiera querido que fuera, o si simplemente había aprendido a manipular mejor el sistema para obtener esta oportunidad. En 3 días, finalmente tendría la respuesta. El lunes 18 de mayo de 2025, a las 10 de la mañana en punto, llegué al Centro de Recuperación Cumbres para la conversación que determinaría si Alejandro había experimentado una transformación genuina o si simplemente había perfeccionado sus habilidades manipuladoras durante 18 meses de rehabilitación forzada. El director Vargas me recibió en su oficina con la seriedad que la ocasión merecía. Durante los últimos meses, habíamos desarrollado una relación profesional basada en informes clínicos y evaluaciones objetivas, pero esta sería la primera vez que vería directamente los resultados de su trabajo con Alejandro. Señor Castillo, antes de que comience la conversación, quiero que sepa que Alejandro ha sido informado minuciosamente sobre las condiciones de esta reunión. Entiende que no tiene garantías, que usted no ha prometido nada, y que esta podría ser la única oportunidad que tenga para comunicarse con usted. ¿Cómo reaccionó a esas condiciones? Con total aceptación. Me dijo que simplemente estaba agradecido por la oportunidad de demostrarle que había cambiado, independientemente de si resultaba en algún tipo de relación futura. Vargas me acompañó a una pequeña sala de conferencias, con ventanas que daban al jardín del centro. Las paredes estaban decoradas con certificados de finalización del programa de antiguos pacientes, recordatorios tangibles de que la rehabilitación genuina era posible para las personas dispuestas a trabajar por ella. Cuando Alejandro entró en la habitación, necesité varios segundos para reconocerlo completamente. El hombre que había estado en mi puerta hace 18 meses, desaliñado y desesperado, había sido reemplazado por alguien que irradiaba una calma y dignidad que no había visto en él durante años. Alejandro había perdido peso, pero de una manera saludable que sugería ejercicio regular y nutrición adecuada. Su cabello estaba bien cortado, vestía ropa de trabajo limpia y modesta, y sus manos mostraban los callos de alguien que había estado haciendo trabajo físico real. Pero lo más impresionante era su expresión, serena, sin rastro de la arrogancia anterior o la desesperación manipuladora que había mostrado durante su colapso. «Papá», dijo simplemente, sin intentar acercarse para un abrazo o contacto físico. «Gracias por darme esta oportunidad». «Alejandro», respondí, manteniéndome también formal y distante. «Tiene 2 horas para mostrarme si su transformación es auténtica o si solo ha aprendido a actuar mejor». Se sentó frente a mí con las manos cruzadas sobre la mesa. Y durante varios minutos, simplemente nos observamos en silencio. Era como si nos estuviéramos evaluando después de una ausencia que nos había cambiado fundamentalmente a ambos. «Papá, durante estos 18 meses, he tenido tiempo para reflexionar profundamente sobre cada terrible decisión que tomé, cada palabra cruel que dije, y cada forma en que traicioné todo lo que usted y mamá me enseñaron durante 42 años. Continué. Quiero comenzar con algo que es más importante que cualquier disculpa. Quiero que sepa exactamente cómo he usado estos 18 meses para convertirme en un hombre diferente». Alejandro procedió a contarme en detalle su experiencia de rehabilitación, pero no de la manera autocompasiva que yo había esperado. En cambio, se centró en las habilidades específicas que había desarrollado, el trabajo que había hecho y las formas concretas en que había cambiado sus patrones de pensamiento y comportamiento. Trabajo como carpintero y electricista certificado desde hace 8 meses. He ganado $1,200 al mes haciendo reparaciones y construcción. $600 van directamente al Estado para pagar la multa que impusieron. Los otros 600 los uso para gastos básicos de vida. ¿Y dónde vive? En una habitación compartida en una residencia para personas en rehabilitación laboral. Pago $300 al mes de alquiler, 200 en comida y 100 en transporte y gastos básicos. ¿Qué hace con su tiempo libre? Asisto a reuniones de jugadores anónimos 3 veces por semana. Leo libros sobre gestión financiera y psicología de la adicción. Los fines de semana, soy voluntario en un comedor comunitario para personas sin hogar. Esta descripción me impresionó porque era completamente diferente del estilo de vida que Alejandro había llevado toda su vida adulta. Por primera vez, vivía dentro de medios modestos, trabajando con sus manos y contribuyendo a su comunidad de maneras que no implicaban aprovecharse de los demás. Alejandro, ¿por qué decidió ser voluntario con las personas sin hogar? Porque después de pasar noches durmiendo en parques y estaciones de tren durante mi colapso, entendí lo que significa estar completamente desamparado.
Quería ayudar a las personas en esa situación y recordarme constantemente a dónde lleva la autodestrucción. ¿Y qué ha aprendido sobre usted mismo durante este proceso? Alejandro respiró hondo antes de responder, como si se hubiera estado preparando para esta pregunta durante meses. He aprendido que, durante años, había estado viviendo una mentira completa sobre quién era yo y qué merecía. Crecí creyendo que el dinero de la familia sería eventualmente mío. Así que nunca desarrollé habilidades reales ni una ética de trabajo genuina. Cuando enfrenté una crisis financiera, mi primera reacción fue robar en lugar de trabajar. ¿Y ahora? Ahora entiendo que cada dólar que gano trabajando vale más que todos los millones que robé, porque proviene de mi propio esfuerzo y contribución legítima. Por primera vez en mi vida, me siento orgulloso de cómo genero mis ingresos. Durante las siguientes 2 horas, Alejandro demostró un nivel de autorreflexión y cambio de comportamiento que superó mis expectativas más optimistas. No trató de minimizar sus crímenes ni excusar sus acciones pasadas. En cambio, mostró una comprensión completa de cómo sus decisiones me habían afectado no solo a mí, sino a la memoria de Elena y al concepto mismo de confianza familiar. Papá, hay algo específico que necesito decirle sobre mamá. ¿Qué? Durante la terapia trabajé extensamente en entender cómo mis acciones profanaron su memoria. Falsificar su firma no fue solo robarle a usted. Fue una violación de todo lo que ella representaba. Mamá valoraba la honestidad por encima de todo, y yo convertí su muerte en una oportunidad para cometer el acto más deshonesto de mi vida. Sus palabras mostraron una comprensión de las dimensiones morales de sus crímenes que había estado ausente durante todas nuestras conversaciones anteriores. ¿Y qué ha hecho para honrar su memoria durante su rehabilitación? Cada mes, dono $50 de mi salario a la Fundación Elena Castillo que usted estableció. Es todo lo que puedo permitirme con mi presupuesto actual, pero quiero contribuir de alguna manera a preservar su legado positivamente. Esta revelación me sorprendió completamente. Alejandro había estado siguiendo las actividades de la fundación y había encontrado una manera de contribuir sin contactarme directamente, respetando las condiciones de nuestro acuerdo de no comunicación. Alejandro, ¿qué espera de esta conversación? ¿Qué tipo de relación cree que podríamos tener en el futuro? No espero nada, papá. Si después de esta conversación usted decide que prefiere no tener contacto conmigo nunca más, lo respetaré completamente. Usted ha mostrado más paciencia y justicia de la que merecía al darme esta oportunidad. Pero ¿qué esperaría idealmente? Idealmente, me gustaría la posibilidad de una comunicación muy limitada con usted, tal vez una vez al año. No para restaurar una relación completa de padre e hijo, porque entiendo que la confianza está rota para siempre, sino para que pueda verificar que sigo viviendo honorablemente. Al final de las 2 horas, el director Vargas regresó para terminar la reunión. Alejandro se puso de pie, me miró directamente a los ojos una última vez y dijo algo que se quedaría conmigo durante meses. Papá, independientemente de lo que decida, quiero que sepa que estos 18 meses me han enseñado a ser el hombre que mamá hubiera querido que fuera. Si nunca nos volvemos a ver, al menos moriré sabiendo que finalmente honré su memoria con mis acciones, en lugar de profanarla. Cuando salí del centro de recuperación esa tarde, supe que había presenciado una transformación genuina. Alejandro había demostrado no solo arrepentimiento sincero, sino un cambio de comportamiento sostenible y una contribución positiva a la sociedad. 2 semanas después, tomé una decisión que Elena habría aprobado. Envié una carta a Alejandro, permitiendo una comunicación limitada una vez cada 6 meses, sujeta a la condición de que mantuviera su rehabilitación y su trabajo honesto. No fue un perdón completo, ni la restauración de nuestra relación padre-hijo. Fue el reconocimiento de que las personas pueden cambiar genuinamente, y que la justicia debe incluir la posibilidad de redención para aquellos que realmente se la ganan. El dinero de Elena permanecería para siempre en la fundación que llevaba su nombre, ayudando a familias afectadas por el cáncer. Alejandro continuaría pagando sus deudas con el Estado durante los próximos 14 años, y yo continuaría viviendo independientemente, honrando la memoria de Elena a través de acciones positivas, en lugar de amargura perpetua. Habíamos encontrado una manera de coexistir que respetaba tanto la justicia como la compasión, exactamente como Elena nos habría enseñado, si hubiera estado viva para guiarnos a través de esta crisis familiar, que casi nos destruyó para siempre. Si te gustó esta historia, dale me gusta al video.
Suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.